Histogramas y gráficas de barras. Los resultados de la investigación se pueden representar en gráficas. Las figuras atraen la atención visual del lector en investigación. Es por ello que son utilizadas con frecuencia. Esta presentación muestra los histogramas y las gráficas de barra, su uso, elaboración e interpretación. Los histogramas. La altura de cada barra indica la frecuencia de cada valor en la tabla de frecuencias. Las barras se ponen una junto a la otra sin espacio entre ellas. Se emplean en variables continuas, ya sea de intervalo o de razón, y se elaboran con base en el límite inferior del intervalo, es decir, el número menor. Las barras están unidas porque denotan continuidad del intervalo. Ejemplo de un histograma. Tenemos la calificación de estrés y la frecuencia. Frecuencia, como ya lo vimos anteriormente, es cuántas veces se repite el mismo dato. La calificación de estrés va del 0 al 10 y cada una de las frecuencias. Por lo tanto, tenemos en el eje de las X el nivel del estrés enmarcado del 0 al 10 y la frecuencia en el nivel de las Y enmarcado del 0 al 8. Y podemos observar cómo cada nivel de estrés tiene su frecuencia. Como lo mencionaba anteriormente, las barras están junto a la otra y no hay ningún espacio entre ellas. ¿Cómo elaboramos un histograma? Los gráficos de barras o histogramas se construyen sobre dos ejes, uno trazado horizontalmente, que es el eje X, y el otro colocado de forma vertical, que es el eje Y. Las categorías de la variable se sitúan en el eje X y las marcas para los porcentajes o para la frecuencia sobre el eje Y. ¿Cómo construir un histograma? Primero debemos realizar la tabla de frecuencias o una tabla de frecuencias agrupada. Se colocan los valores a lo largo de la página de izquierda a derecha de menor a mayor. Si se quiere realizar un histograma de una tabla de frecuencias agrupada, los valores que se ponen debajo de la página son los puntos medios del intervalo. Estos puntos medios es la mitad entre el inicio del intervalo y el inicio del siguiente. Por ejemplo, si tuviéramos un intervalo del 0 al 4, el punto intermedio sería 2.5, porque 2.5 es la mitad entre 0, el inicio del intervalo, el inicio del próximo intervalo. Después de ya realizar esto, se elabora una escala de frecuencias en el extremo izquierdo de la página que va de 0 en la parte inferior a la mayor frecuencia para cada valor. Es decir, si como máximo nosotros tenemos un 7, ese va a ser nuestro mayor número o mayor frecuencia. Realizamos entonces una barra encima de cada valor con la altura respecto a la frecuencia de ese valor. Un histograma es diferente a la gráfica de barras. Cuando se tiene una variable nominal, el histograma se llama gráfica de barras. Este se compone de una serie de barras verticales u horizontales donde la longitud de la barra representa la frecuencia porcentual de una categoría de una variable, lo mismo que en el histograma. Pero, como los valores de una variable nominal no tienen ningún orden en particular, se deja un espacio entre las barras, es decir, las barras no están juntas una a la otra y no son continuas. ¿Cómo construimos una gráfica de barras? Primero, vamos a seguirle el mismo orden que un histograma. Se va a elaborar la tabla de distribución de frecuencias, posteriormente se traje el eje horizontal o X del gráfico de barras, con un ancho apropiado para el número de barras. Después vamos a trazar el eje vertical o el eje de las Y. Se observa la frecuencia más alta o frecuencia porcentual de la distribución de frecuencias y escribe marcas en el eje que vayan desde 0 hasta un poco más de la frecuencia más alta. ¿Cómo realizamos la interpretación de histogramas y gráficas de barras? Primero, se debe observar la altura de las barras. La barra más alta es la categoría con la frecuencia más alta, es decir, que se repitió más veces que la demás. 2. Se debe comparar las barras y comentar sobre cualquiera que sea especialmente alta o especialmente corta. 3. Si es apropiado, comparar los resultados con otras poblaciones. Buscar barras especialmente altas o especialmente cortas. ¿Qué podemos concluir de la siguiente gráfica? Tenemos una gráfica llamada alumnos que llegaron tarde a clase. Tenemos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.
Y en el eje de las Y's tenemos del 0 al 7. Primero debemos darnos cuenta que es una gráfica de barras y no un histograma, ya que tiene espacios entre las barras y no son continuas. Posteriormente podemos observar que el día lunes es la barra más alta, es decir, la que tiene mayor frecuencia, ya que 6 alumnos llegaron tarde el día lunes. La siguiente es el día jueves, con 3 alumnos. Y el día que menos alumnos llegaron tarde es el miércoles, ya que no hay ninguna frecuencia, es decir, ningún alumno llegó tarde. A partir de ello, nosotros podemos obtener conclusiones de nuestra gráfica. Gracias por su atención.